Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gusto compartir con ustedes un poco de lo que estamos haciendo en la superintendencia o de lo que yo percibo que vamos a estar haciendo en los próximos meses en temas de regulación y supervisión. Lo que me corresponde conversarles es un poco sobre el futuro de la supervisión en Costa Rica. Este fue el reto que me, que me brindaron los organizadores de este evento, y yo realmente agradezco mucho esa oportunidad al Instituto Nacional de Seguros, ¿verdad? Siempre es importante el contacto de, de la parte de supervisión, ¿verdad? Y exponer un poco cómo es que estamos viendo las cosas de cara a los cambios que nosotros estamos previendo para los próximos meses. En realidad, esta actividad nos toma en un momento en el que las condiciones que todos conocemos, ¿verdad? Desde hace ya más de año y medio, ¿verdad? Nos ponen y que nos obligan a, eh, a replantear las cosas desde el punto de vista de supervisión. Pues eso es una realidad. Y los temas que nos preocupan en las superintendencias a nivel técnico y por supuesto también a las autoridades, en realidad son compartidos a nivel general por todas las jurisdicciones, ¿verdad? El futuro de la supervisión en Costa Rica, digamos, en ese contexto, no es algo muy diferente a lo que nosotros, o a lo que están experimentando o a lo que están viendo los supervisores y reguladores en otros países. Entonces, sobre esa base, yo preparé una presentación que me parece no va a ser muy extensa, pero recoge las principales preocupaciones que se están viendo a nivel internacional, y por supuesto estaremos haciendo un repaso de lo que yo percibo que estaría en la agenda de la regulación para los próximos meses. En realidad vamos a hablar solamente de 4 puntos. La presentación se nos puede extender, pero en realidad está enfocada en estos 4 aspectos. Primero, estaremos hablando del foco de la supervisión en un mundo cambiante, a partir de una reunión que se celebró, bueno, en estos tiempos todos sabemos, todo se hace virtualmente, pero por primera vez se hace completamente virtual, el 21º Congreso de Supervisores de Banca que organizó OSFI el año pasado, en octubre del año pasado. Estaremos hablando de algunos de los temas que se discutieron en ese congreso. Hablaremos, por supuesto, de los grupos y conglomerados financieros. Sí, estaremos hablando de los grupos y conglomerados financieros a partir de la emisión de una ley en el año 2019, la ley 9678, que establece una serie de cambios a la regulación de grupos financieros y que por supuesto cambia también el ámbito de aplicación o el ámbito de supervisión que ejercen las diferentes superintendencias. Estaremos hablando de los cambios operados en la legislación de manera concreta, ¿verdad? A raíz de esas modificaciones legales, y de lo que podríamos estar esperando de modificaciones en la esfera de regulación de grupos y conglomerados financieros. Entonces, en este contexto, los 2 temas es la orientación a nivel mundial que está teniendo la regulación en los mercados financieros, y por otro lado el tema de los grupos financieros que tanto nos interesa para llevar a cabo una supervisión efectiva, ya no solamente a nivel individual de las entidades, sino en el contexto de estos grupos que tanto impactan los sistemas financieros cuando son mal gestionados y que tanto preocupa a las diferentes economías y a los mercados internacionales. Entonces, sin más, yo creo que podríamos iniciar con esto, ¿verdad? Como les decía, el año pasado, en octubre, se celebró esa 21ª Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios. Y aquí hay que hacer un señalamiento.
si bien esta conferencia estaba dirigida hacia supervisores de bancas, lo cierto es que los supervisores bancarios comparten las mismas preocupaciones de los supervisores de otros subsectores de los sistemas financieros. Cuando hablamos de temas, de retos de supervisión, de preocupaciones por nuevos riesgos, por la complejidad de los riesgos que van surgiendo, en realidad ese es un tema que está impactando no solamente a la regulación de la banca, sino también son las mismas preocupaciones que observa hoy el mercado de seguros, la supervisión del mercado de seguros, la supervisión del mercado de valores y en nuestro contexto también, pues por supuesto, la supervisión del mercado de pensiones. Algunos temas que se estuvieron debatiendo en esta reunión, y lo que hay que tener presente acá, es que en estos congresos, en estas conferencias, en realidad se van dictando las pautas que en lo sucesivo sigue la regulación y la supervisión a nivel mundial, ¿verdad? Y uno de los principales temas que se abordaron en esta reunión fue la digitalización de las finanzas. En realidad, esto no es un tema nuevo. Este tema se viene discutiendo y se ha puesto en la mesa en los últimos años, ¿verdad? Con mayor intensidad cada vez que se levanta el tema, ¿verdad? En estas discusiones, pero que no termina de tomar forma en regulaciones o en un modelo de supervisión en particular. Lo que preocupa en este tema es que, bueno, lo que se ha visto es que la digitalización de las finanzas está generando cambios en los modelos de negocio de la banca. Yo me atrevería a asegurar que este es un fenómeno que también se está observando a nivel de otros subsectores de los mercados financieros, ¿verdad? Es una realidad, esto es irreversible, ¿verdad? Tal vez un poco se dejó de discutir el tema en el último año precisamente a raíz, digamos, de la necesidad de atender las preocupaciones propias del mercado financiero a raíz de la pandemia. Pero es un tema que ha estado en el tapete en los últimos años. Otro tema que se conversó en este Congreso de Supervisores Bancarios tiene que ver con la resiliencia operativa, precisamente a raíz de los cambios que se han operado y que tienen una connotación temporal, pues solamente se han dictado con el propósito de sobrellevar la crisis derivada de la pandemia. Esa resiliencia y cómo volver a lo que nosotros también tenemos como expectativa, que es una normalidad en las relaciones entre supervisores y supervisados, y entre supervisados y clientes, ¿verdad? Una vez que suceda, bueno, primero, ¿cómo vamos a recuperarnos de este bache que ha experimentado también la supervisión? ¿Cómo nos vamos a levantar, digamos, de esta coyuntura? Y por otro lado, ¿cómo vamos a retomar las hojas de ruta, las agendas normativas que hemos tenido ahí un poco, si se quiere, estancadas, ¿verdad? Por precisamente la premura que representa la atención de la crisis. Se conversó con mucha profundidad sobre los riesgos financieros relacionados con el clima, que es también un tema que no reviste de gran novedad, pero que tampoco ha tenido, digamos, los desarrollos normativos y la definición de enfoques de supervisión que permitan atender las preocupaciones que van surgiendo de los riesgos que incorpora todos los fenómenos climáticos que venimos viviendo desde hace ya varias décadas. Por otro lado, también se conversó sobre las modalidades de trabajo remoto, ¿verdad? Esto que en algún momento se planteó como una necesidad derivada también de la coyuntura, también se entiende que probablemente llegue a tener
un sitio particular dentro de la operativa de las entidades, también lo será con toda seguridad en la operativa de los entes reguladores, y esto genera una serie de retos también para las relaciones precisamente entre regulador y regulado, o entre supervisor y supervisado. Básicamente los temas de la 21ª conferencia de supervisores bancarios se centró en estos temas, ¿no? Dentro de las charlas que tuvieron lugar en esa conferencia, sí resultó una percepción generalizada de que existen riesgos que afectan a la banca y a los sistemas financieros en general que no dejan de evolucionar, ¿verdad? Y que por el contrario tienden a aumentar, ¿verdad? Las empresas y las entidades, y me refiero a empresas y entidades porque, como vamos a ver más adelante, ahora tenemos que comenzar a acostumbrarnos a hacer esa diferenciación entre empresas y entidades a raíz precisamente de los cambios que han operado en el marco legal de grupos y conglomerados financieros. Las empresas y entidades asumen cada vez riesgos más complejos. Esos riesgos más complejos o la asunción de esos riesgos más complejos tienen también la particularidad de que se dan en un contexto en que las distinciones sectoriales están cada vez más difuminadas. Cada vez es más difícil encontrar clientes para entidades financieras, por ejemplo, que se dediquen a una única actividad. Y eso, entonces, en la interrelación de los riesgos propios de sus clientes, surgen riesgos que a menudo no se valoran o podrían quedar exentos de las valoraciones. Por otro lado, también dentro de nuestros supervisados, la posibilidad de incorporarse o de estructurar grupos financieros hace que los clientes ahora se enfrenten a situaciones en las que en realidad no saben con quién están tratando, si es con el banco, si es con la aseguradora o si es con un corredor de seguros, porque al final, cuando se sienta frente al ejecutivo, se ponen sobre la mesa todas las cartas con los posibles servicios que puede contratar, y entonces también existe esa difuminación en cuanto a las actividades propias de nuestras entidades. Tenemos claro el tema del objeto exclusivo, por ejemplo, de los bancos o de las aseguradoras o de los puestos de bolsa. Pero lo cierto es que en el contexto de un grupo financiero, ese objeto único queda prácticamente relegado por la facultad legal que otorga la ley 7558 de operar como grupos o conglomerados financieros. Entonces, en esas interrelaciones y en la percepción que tiene el cliente de frente a quién está actuando, surgen también preocupaciones que deben ser atendidas por la regulación y por los encargados de la supervisión de las entidades del sector financiero. Los mercados están cada vez más integrados a escala mundial. Esto, digamos, se refleja también en el peso que cada día cobran, en el mayor peso que cada día cobran los grupos y conglomerados financieros, ¿verdad? Y que pueden llegar, un grupo conglomerado financiero claramente podría llegar a desestabilizar un mercado financiero en particular o en algún país, e incluso la economía de ese país. Entonces, esos son retos que también obligan al supervisor a revisar no solamente los contenidos de sus normas, sino también los contenidos de sus rutinas de supervisión, de manera que los riesgos más relevantes no escapen a esa necesaria supervisión del grupo o conglomerado financiero. Todo esto, los nuevos riesgos, la difuminación de los sectores,
la integración de los mercados, complica la ejecución o el logro de los objetivos de las autoridades responsables de la estabilidad financiera. Hablo de los bancos centrales de los países, de los ministerios de Hacienda y, por supuesto, de las entidades encargadas de la regulación y supervisión del sistema financiero. Lo que se señala, y este es un tema que también surgió en esa conferencia, es que hay que tener en cuenta que cada vez son necesarios más parámetros para valorar riesgo, ¿verdad? Que las perturbaciones pueden proceder desde los lugares más insospechados, ¿verdad? Y repercutir finalmente en el balance de las entidades. Y la forma en que las superintendencias, y en nuestro caso el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, logra atender todas estas particularidades que tiene el mundo de las finanzas hoy, ¿verdad? Tienen impacto, por supuesto, en las entidades que se supervisan. Y por eso, en la actualidad, sí se ve que cada vez toma mayor peso la participación de las mismas entidades en la crítica y en la proposición frente a los supervisores cuando se da el proceso de consulta de las nuevas normas. Ya algunas legislaciones nuestras explícitamente señalan la importancia de que cuando se implementa una regulación, esta permita a las entidades acoplarse de manera gradual a las nuevas regulaciones, y dada la diversidad de riesgos que se están encontrando y la necesidad de regular esos temas, pues la medición de impactos y la gradualidad previa a la puesta en marcha de una regulación y la gradualidad con que se adopte esta regulación, pues se ve como un elemento fundamental para que el sistema financiero en realidad no sufra los shocks que podría estar provocando la regulación en el sistema financiero. Siempre dentro de este contexto, ¿verdad? De esa complejidad que cada vez va inyectando el sistema financiero, o que cada vez está experimentando más el sistema financiero. Lo que sí es un hecho es que la herramienta más importante para las autoridades de supervisión es una supervisión rigurosa, ¿verdad? Y cuando hablamos de una supervisión rigurosa, no solamente hablamos de las normas y de la necesidad de que exista un equipo de supervisión que dé seguimiento al cumplimiento de esas normas y que esté valorando riesgos, sino que cada vez es más necesario desarrollar una capacidad supervisora que también tenga la versatilidad que le permita adecuarse a las exigencias que el mismo mercado va planteando. Nosotros tradicionalmente en la supervisión vimos y me refiero al tema de banca como ejemplo, ¿verdad? El riesgo de crédito o el riesgo de mercado como los principales riesgos a los que se enfrenta un intermediario financiero. Por supuesto, son riesgos que siguen teniendo relevancia, pero ahora existen otros riesgos que tienen tanta importancia como esos. Hablamos, por ejemplo, de los riesgos que surgen de la ciberseguridad, ¿verdad? De ese distanciamiento que cada vez es más patente en las relaciones entre entidades y clientes, ¿verdad? Que ahora los medios electrónicos tienden a ser los más utilizados para llevar a cabo negocios. Eso no solamente modifica, como se había dicho antes, los modelos de negocios de las empresas, sino que esos riesgos deben ser valorados también por el supervisor, pero es necesario desarrollar las competencias y las habilidades para que esa medida de riesgos sea la apropiada o sea razonable para las posiciones que están
adoptando las diferentes entidades en determinados momentos. Se precisa entonces también una formación y desarrollo constante, que este tema de la formación y desarrollo constante en el caso costarricense tiene además hay una situación particular, y es que si bien debemos desarrollar estas nuevas habilidades que nos permitan medir con precisión estos riesgos, lo cierto es que también con motivo de la ley aprobada en 2019 en relación con grupos y conglomerados financieros, también exigen la asignación de recursos, de un mayor volumen de recursos para la atención de esas obligaciones legales que nos impone la modificación de la ley 7558. Entonces, debemos no solamente desarrollar nuevas habilidades y formar a los supervisores, sino que además deben las superintendencias pensar en que el nuevo ámbito de supervisión con nuevas entidades objeto de supervisión, empresas objeto de supervisión, pues también requiere recursos que además deben ser capacitados apropiadamente y en los cuales debe desarrollarse las habilidades que les permitan aplicar criterios, porque, como todos sabemos, durante los últimos años, las superintendencias han migrado a un modelo de supervisión basado en riesgos que requiere la aplicación de esos criterios del supervisor como una condición para la conducción correcta del enfoque. Entonces, el tema de la formación y desarrollo y de los recursos tiende a ser un elemento vital que se observa a nivel mundial, pero que es particularmente importante en el caso de la regulación y supervisión del mercado financiero costarricense, dadas esas nuevas atribuciones y facultades que da la ley 7558. Se señala también que o por lo menos en este congreso del que les vengo hablando, se señaló que las evaluaciones prospectivas y las herramientas más sofisticadas tienen escaso valor si no se invierte en la dotación de recursos de supervisión. Esto es la idea que redondea esto de lo que les estoy conversando sobre la necesidad de que los equipos de supervisión tengan las habilidades, los conocimientos, la experiencia y las aptitudes necesarias para acometer todas estas responsabilidades que tanto la supervisión individual como la supervisión de grupos y conglomerados financieros exigen. Hay una preocupación a nivel internacional que yo me voy a permitir leerles, porque yo creo que tiene varios elementos que podríamos, o que merece la pena puntualizar. Y es que en este momento en el que las prioridades políticas están cambiando y existe un riesgo de retroceso de los considerables avances logrados para mejorar la resiliencia del sistema bancario, la cooperación internacional permanente resulta aún más crítica. Un aspecto clave de esa cooperación es el intercambio periódico de prácticas y experiencias entre supervisores que no solo ayuden a incrementar los conocimientos comunes sobre áreas de riesgo, sino que también genere confianza entre la comunidad regulatoria internacional. Mantener un decidido espíritu de cooperación permitirá, por tanto, a los supervisores afrontar con eficacia los retos que tenemos por delante. Como les señalaba al principio, uno de los temas que se abordaron en este congreso tiene que ver con lo que muchos han denominado el feriado regulatorio, ¿verdad? Y es que es ese fenómeno que obligó a los órganos de supervisión a flexibilizar algunas disposiciones con el fin de atender los efectos de la pandemia.
¿verdad? En algunos casos, estas medidas implicaron un retroceso en lo que se había logrado, ¿verdad? En el menor de los casos fue solamente un freno, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es que la atención de la pandemia para algunos sectores más que para otros, por supuesto, significó la adopción de medidas y la concentración de los recursos del supervisor durante un buen periodo, ¿verdad? Que aún no termina, por cierto. Muchas medidas de las que se tomaron, por ejemplo, en el sector bancario durante el año pasado, están vigentes y será hasta diciembre de este año o incluso después que dejen de tener vigencia, ¿verdad? Y que volvamos a la normalidad que también espera el sistema financiero. Pero en este proceso, el intercambio de información, la comunicación con reguladores internacionales y la comunicación también internamente entre los diferentes reguladores del sistema financiero ha sido vital, ¿verdad? Ha sido un elemento clave para poder sobrellevar la situación. Yo les puedo comentar que en el caso de banca, entiendo que en seguros también, y no dudo que en valores en igual medida. Durante los últimos años, el BIS ha estado solicitando a las superintendencias de los diferentes países que estén actualizándolos sobre las medidas que se adoptan para sobrellevar la crisis o sobrellevar los riesgos derivados de la pandemia, ¿verdad? Esto se hace con el propósito de que las experiencias de cada país, las soluciones que ha encontrado cada país, también sean conocidas y cuando se ajusten a la situación particular de otros países sean adoptadas. Entonces ha sido un intercambio muy valioso, ¿verdad? Que se ha mantenido, como les decía, a lo largo del último año y medio y que probablemente se mantenga durante un buen periodo todavía a la espera de que esas medidas que fueron temporales se levanten, ¿verdad? No es solo entonces decir qué medidas se han adoptado, sino que en el momento en que estas medidas dejen de tener vigencia, pues también es importante que la comunidad internacional lo conozca, porque lo mejor, por lo menos desde la perspectiva de los organismos internacionales, es que progresivamente y de manera casi coordinada, las entidades vayan alcanzando esa normalidad en un ambiente de cooperación. Ese espíritu de cooperación que se observa en los organismos internacionales es de esperar que se mantenga, no solamente porque las medidas que han dado origen a eso, que es básicamente la crisis derivada de la pandemia, y que ha sido muy valiosa, también se puede aprovechar para la atención de otros riesgos, ¿verdad? El conocimiento que puedan tener otras jurisdicciones en relación con esos riesgos emergentes y complejos pueden servir de referencia no solamente para la emisión de estándares internacionales, que finalmente lo que orienta la emisión normativa en las diferentes superintendencias, sino también para ver particularmente lo que son las prácticas internacionales para la atención de riesgos. Esto, por supuesto, nos va a permitir o permite a las jurisdicciones alinearse con la práctica internacional, pero también es de esperar que eso redunde en una mayor eficacia en cuanto al logro de los objetivos de supervisión que se plantean para las diferentes superintendencias. Siempre dentro de este foco de supervisión debe decirse que los temas, bueno, ya hemos hablado un poco sobre asuntos concretos que se vienen discutiendo, por ejemplo, el tema de las tecnofinanzas, fintech, insurtech, que en su momento estuvieron muy vigentes. Es de esperar a nivel internacional, es de esperar que una vez superada la coyuntura actual, vuelvan a tomar relevancia, porque estos temas son los que están inyectando
los riesgos importantes actualmente a los mercados financieros. El tema de la ciberseguridad, por supuesto, que está muy vinculada al tema de las tecnofinanzas, pues es una de las principales preocupaciones, ¿verdad? Y en esto, de lo que hay que hablar es de que la diversidad en cuanto a los puntos de contacto, de las formas como se relacionan las entidades con sus clientes y con otras partes interesadas, las hacen particularmente vulnerables a ciberataques. Y podría utilizarse, esas relaciones también podrían gatillar o ser la llave para la entrada de la ciberdelincuencia en otras partes de los sistemas financieros. A través de un banco, por ejemplo, de las relaciones de un cliente con el banco, se podría llegar a otras partes de un grupo financiero. Estos son los riesgos que se están valorando actualmente y que, por supuesto, generan preocupación entre los diferentes reguladores y supervisores. Y sobre todo, y por supuesto, en los diferentes organismos que agremian a los supervisores a nivel internacional. Las tecnofinanzas, es lo que vienen diciendo, pueden cambiar los modelos de negocio, algo que evidentemente es así, ¿verdad? Entonces el supervisor debe estar pendiente de cuáles son esos cambios en los modelos de negocio, de manera que las estructuras y las operaciones tradicionales de las entidades que antes conocíamos estén en el foco, pero también que estemos pendientes de que esas operaciones y esas estructuras son objeto de una constante modificación. La prestación de los servicios financieros en este contexto de cambios continuos, ¿verdad?, ligados a las tecnologías y a la ciberseguridad, advierten sobre algunos riesgos de vulnerabilidad desde el punto de vista cibernético que necesariamente deben ser atendidos por los reguladores desde el punto de vista normativo y gestionados, por supuesto, por las entidades desde un punto de vista individual y del grupo y conglomerado financiero. Estos son los temas que se discutieron en esa conferencia, que por supuesto a nosotros nos atañen nos atañen y nos impactan de manera directa las tecnologías en el mercado financiero como mecanismos para llegar al cliente y para relacionarse también con el supervisor, pues es una realidad que tenemos desde hace muchos años, ¿verdad? Y el hecho de que estén ahorita en la palestra, pues lo que refleja es que nosotros no somos una isla dentro del contexto mundial. Lo que sí es cierto es que aparte de esos temas que vienen discutiéndose a nivel internacional, nosotros tenemos una agenda particular que también debe ser atendida. Les comentaba que una vez que pase o que alcancemos la normalidad, pues debemos retomar una serie de temas que probablemente han estado ahí sostenidos, y uno de ellos es precisamente la adopción de normas que permitan implementar los cambios que experimentó la ley reguladora, la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica con motivo de la promulgación de la ley 9768. Para eso me parece que es importante tener en consideración dónde estamos en este momento y cómo es que hemos llegado a este momento en la legislación financiera costarricense. Todo el marco de supervisión al que están sujetas las entidades del sistema financiero costarricense, en realidad tienen su origen en la ley 7558. De hecho, la ley reguladora del mercado de valores, la ley del mercado de seguros, la ley de protección al trabajador, que son posteriores a la ley 7558, hacen referencia al contenido de la ley orgánica del Banco Central. El marco que da origen entonces
a la regulación y supervisión del mercado financiero. Hay que tenerlo claro que es la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Esta, bueno, es una ley que ya tiene 25 años y que en aquel momento esbozó de una manera muy general la supervisión o la necesidad de supervisar los grupos financieros. Ese esbozo que hacía la ley 7558 en realidad mantenía el enfoque de supervisión individual y por eso nosotros hoy todavía, digamos, a falta todavía de la regulación que permita implementar la ley 9768, seguimos hablando de entidades, de empresas reguladas o supervisadas o de empresas no reguladas o no supervisadas, ¿verdad? Hacemos esa diferenciación entre entidades que están sujetas a un marco regulatorio y a una supervisión particular y empresas que no están sujetas a ese marco, a un marco regulatorio particular y a una supervisión individual. Esta situación cambia precisamente con la ley 9768, ¿verdad? Y eso es algo que dentro de un momento pues vamos a conversar con un mayor grado de detalle. Decíamos, la ley 7558 es como el marco general. Posteriormente, en el año 98, viene una nueva ley para regular el mercado de valores. En el año 2000 se emite la Ley de Protección al Trabajador y en el 2008 entra en vigencia la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Son 4 leyes que establecen normas generales, por supuesto, para la supervisión y para la regulación del mercado financiero, que tienen las 4 leyes un enfoque de supervisión individual, pero que comparten objetivos. En todas ellas se observa que el objetivo es establecer la regulación y una supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Eso está en las 4 leyes. Todas esas leyes apuntan hacia los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. Aquí sí hay que señalar que las leyes hacen un énfasis diferente o acentúan de manera diferente este objetivo y esta responsabilidad de la regulación y supervisión. Es muy claro, por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Seguros, no lo veo tan claro en la ley 7558, sin embargo, del conjunto de normas de la ley 7558 claramente se observa que existe detrás de todas esas disposiciones un interés de proteger los derechos del consumidor. Cuando se habla incluso de que una entidad puede entrar en un estado de intervención por parte de los reguladores, de los supervisores, pues se hace pensando también en la necesidad de atender los intereses de los consumidores. Entonces, aunque no está señalado de manera expresa y tan clara como está en la ley reguladora del mercado de seguros, lo cierto es que es un objetivo que subyace en toda la regulación que ordena la supervisión del mercado financiero. Finalmente, las 4 leyes tienen el objetivo de velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de las entidades que son supervisadas. Eso desde el punto de vista, todo esto desde el punto de vista individual de los sujetos supervisados. Bueno, en el año 2019 sí tenemos lo que es un parteaguas en la regulación financiera. Probablemente después de la ley 7558, que cambió también todo el marco de supervisión en aquel momento, hace 26 años. Probablemente ahora es que tenemos la norma, digamos, que cambia el paradigma de supervisión. Por supuesto, en el camino se han ido haciendo los ajustes, como la integración de las entidades de seguros
al sistema de supervisión, pero en realidad lo que cambia el enfoque de supervisión es la ley 9768. Esta es una regulación que en lo que interesa, por lo menos a los efectos de esta presentación, lo que hace es rediseñar todo el enfoque regulatorio relacionado con grupos y conglomerados financieros. Y por supuesto, por tratarse de una ley que otorga nuevas facultades de supervisión a las superintendencias, requiere también el desarrollo de normas, la revisión prácticamente de todo el portafolio normativo que tenemos vigente en las superintendencias y que se aplica a todo al sistema financiero, pero ya no con la visión o con ese enfoque individual de entidad supervisada, sino con un enfoque más integral aplicable a las empresas y entidades que constituyen los grupos y conglomerados financieros. Entonces, para entender cuáles son los retos que exige para la regulación costarricense la nueva regulación en materia de grupos y conglomerados financieros, me parece importante hacer como un repaso de qué es un grupo o conglomerado financiero. Bueno, un grupo o conglomerado financiero es la forma como el mercado está respondiendo a las necesidades de la clientela, ¿verdad? Cada vez la clientela de los bancos, de las entidades aseguradoras, tiende a ser más sofisticada, ¿verdad? Es heterogénea por un lado, pero existe como una tendencia a ser más sofisticada y demanda entonces productos con determinadas características, demanda también que las entidades sean eficientes y que esa eficiencia también se manifieste en un menor costo de los servicios que brindan, ¿verdad? Y también se espera que exista un servicio profesional e integral que enfatice en la asesoría, en el acompañamiento que requiere el cliente de las mismas entidades. Entonces, los grupos financieros se constituyen por varias razones. Para ofrecer una mayor gama de productos, ¿verdad? Decíamos al principio que desde hace ya muchos años, cuando uno llega a un banco y contrata un seguro, ¿verdad? Como requisito para acceder al crédito, en realidad podría cuestionarse, bueno, ¿con quién estoy tratando yo en este momento que estoy suscribiendo la póliza de seguro, ¿verdad? Si es con el intermediario de seguro, si es con la entidad bancaria o si es con la aseguradora, ¿verdad? La idea del grupo financiero es que el cliente no tenga que ir a diferentes lugares para lograr materializar una operación de crédito, como ejemplo. Los grupos financieros, el funcionamiento de los grupos financieros también permite compartir canales de distribución. Claramente eso es uno de los objetivos. Permite aprovechar los recursos con los que se administran las entidades y esto a su vez repercute, por supuesto, en los costos de administración. Permite a las entidades que integran a los grupos financieros también compartir infraestructura y esto es uno de los objetivos también o de lo que pueden aprovecharse los grupos o conglomerados financieros. Sobre esta línea, entonces, ¿qué debemos entender por un grupo, un grupo o conglomerado financiero? Bueno, es una asociación de entidades o empresas con reconocimiento legal, y esto es importante porque solamente se puede operar como grupo financiero cuando se tiene ese reconocimiento legal, cuando la empresa que forma parte del grupo se ha sometido a todo el proceso de autorización o de incorporación de la empresa al grupo financiero y cuando previamente ya se había el grupo financiero en su totalidad se había conformado ante la superintendencia como tal y había sido autorizado para operar como grupo financiero. Ese es el reconocimiento legal que requieren estas estructuras. Y deben tener
políticas comunes para actuar de manera conjunta y ofrecer productos y servicios complementarios al público. En realidad, eso es lo que uno debería entender por un grupo o por un conglomerado financiero, que es como lo denomina la Ley Orgánica del Banco Central a raíz de estas modificaciones del año 2019. Ahora, ¿por qué es importante esto de la regulación de los grupos y conglomerados financieros? Tal vez el antecedente ya se nos hace un poquillo viejo, porque cuando hablamos de grupos financieros, pues es irremediablemente necesario remitirse al año 2007, cuando se puso en relieve la importancia que tienen los grupos, por lo menos algunos de los grupos y conglomerados financieros, en la estabilidad de las economías, ¿verdad? Ya se evidenció que un grupo financiero podría o puede llevar, si es sistémico, porque el concepto de sistémico opera no solamente para las entidades individuales, sino también para los grupos y conglomerados financieros. Puede desestabilizar entonces primero a un mercado financiero, pero también a una economía. Y esto es una preocupación que hace que las autoridades o los organismos internacionales que tienen que ver con la supervisión del mercado financiero se constituyan en un foro para identificar los principios que deben orientar la emisión de normativa y la supervisión de los grupos y conglomerados financieros. Ese es un objetivo que se plantearon la IAIS, Basilea y IOSCO en su momento, ¿verdad? Que ante lo que se estaba observando en relación con el peso y la injerencia que tenían los grupos financieros en la estabilidad de los mercados, se dieron a la tarea precisamente de identificar esos principios, ¿verdad? Y esos principios hoy son los referentes a nivel mundial de lo que, de la línea que debería seguir la regulación y la supervisión en materia de grupos y conglomerados financieros. Pero ¿cuáles son los cambios que nos hacen hablar sobre estos temas? ¿Verdad? Porque por un lado tenemos que ya existía una regulación de grupos financieros desde el año 95, ¿verdad? Hace 26 años entró en vigencia esa regulación. Sabemos que existen principios para la supervisión de grupos y conglomerados financieros impulsados por el Joint Forum precisamente. Pero resulta que a raíz de la adhesión o de todo el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, una de las debilidades que se observaron en nuestro sistema financiero, o que por lo menos observó la OCDE, porque nosotros sí lo teníamos bastante claro, era la debilidad del marco legal que sustenta la supervisión de los grupos y conglomerados financieros. Y como producto o como uno de los compromisos que asumió el país en ese proceso de adhesión, lo cierto es que resultaba innegable la necesidad de modificar la sección tercera del capítulo cuarto de la ley 7558, que es la ley, que es la sección que regula la supervisión o que establece las normas de regulación y supervisión de grupos y conglomerados financieros. A partir de esta modificación, como les decía, se cambia el enfoque de supervisión, esa de silos que persistía a pesar de las normas que existían de grupos y conglomerados financieros para adoptar un modelo mucho más integral. A partir de ahora entonces, o por lo menos o más bien desde 2019, son supervisadas todas las entidades y empresas que forman parte de los conglomerados y grupos financieros. ¿Esto qué implica? No solamente establece algunas condiciones de operación para los grupos y conglomerados financieros, sino que tiene implícita una mayor responsabilidad
de los órganos de supervisión en relación con la estabilidad de esas empresas y con los riesgos que esas empresas que hasta ahora no eran consideradas supervisadas pueden inyectar a las entidades que tienen un supervisor natural, como puede ser un banco o una aseguradora. Esa mayor facultad, esa amplitud que se observa ahora en el ámbito de supervisión, por supuesto, exige de los supervisores el destinar recursos también para estar monitoreando los riesgos que se van materializando o que puedan materializarse en esas otras empresas del grupo, de manera que se pueda actuar a tiempo y de alguna manera inmunizar, ¿verdad? A las empresas que por su operativo, por los negocios que realiza, sí podrían tener un efecto sobre el conjunto de clientes que han confiado recursos en ellas, como puede ser un banco, una aseguradora o un puesto de bolsa. Entonces, el ámbito de supervisión ahora es mayor y en respuesta a eso, pues la supervisión también tiene que adecuar su normativa y sus rutinas de supervisión de manera que los objetivos de esta modificación que introduce la ley 9768, pues efectivamente se logren. Un segundo cambio es que se establece una diferencia entre grupo y conglomerado financiero. Si ustedes recuerdan, antes de esta modificación, la ley de lo que hablaba era de grupos financieros y excluía entonces todas estas estructuras donde en la cabeza del conglomerado estaba una entidad creada por ley especial. En realidad, lo que estaba regulado en la ley 7558 antes de estas modificaciones era una estructura de carácter privado, ¿verdad? Una estructura de empresas privadas, ¿verdad? Que tenían en la cabeza una sociedad controladora, que debía constituirse como una sociedad anónima que era de objeto único. Siempre la sociedad controladora fue de objeto único y a partir de ella se conformaban una serie de empresas que eran autorizadas para operar y presentarse como grupo ante el público. La ley 9768 amplía ese concepto y entonces ahora sí, de manera específica, señala que existen también los conglomerados financieros. Hasta ahora, el tema de los conglomerados financieros, que es lo que nosotros entendemos como una entidad del Estado o como una entidad de derecho público que está a la cabeza de un conjunto de otras empresas en las que participa regularmente en el 100%, porque esa es una característica casi de todos los conglomerados financieros, con algunas excepciones, ¿verdad? Esa es una figura que se crea a través de la regulación y no tanto de la legislación, ¿verdad? El tema de la diferencia o de la aplicación de las normas de grupos financieros a los conglomerados financieros fue un tema que se discutió muchísimas veces a lo largo o más bien en los primeros años de vigencia de la ley 7558. Y al final se dijo, no, es que por lo menos los tribunales fueron claros al señalar que las normas de grupos financieros estaban pensados para esas estructuras privadas, ¿verdad? Y no para lo que conocemos como conglomerados financieros. La excepción venía a ser los grupos financieros, cooperativos y mutualistas, que esos sí estaban reconocidos en la ley 7558. Lo que hay que tener claro entonces ahora es que existen grupos financieros por un lado y conglomerados financieros por otro lado, pero ambos conjuntos de empresas están reconocidos en la ley y les aplican las mismas normas. La diferencia está básicamente en la naturaleza de sociedad anónima del grupo financiero con un objetivo exclusivo que sigue siendo la adquisición y administración de las acciones de las empresas en que participa.
Mientras de que el conglomerado financiero, pues sí, es una empresa con actividad, perdón, me refiero a la controladora del conglomerado financiero, sigue siendo una entidad con actividad comercial. Dentro de estos cambios también es importante que se define lo que se va a entender por entidad supervisada y empresa supervisada. Por entidad supervisada, entonces, en adelante seguiremos hablando de los integrantes del grupo financiero que tienen un supervisor natural. Y cuando hablamos de supervisor natural, hablamos, por ejemplo, de la aseguradora con respecto a la SUGESE, o del banco con respecto a la SUGEF, o del puesto de bolsa con respecto a la SUGEVAL, ¿verdad? Cualquier otra empresa que no tenga ese supervisor natural es considerada una empresa supervisada, ¿verdad? Y esta diferencia es importante porque debe ser considerada para graduar las normas que van a ser aplicadas al grupo financiero en su conjunto. Es decir, uno podría pensar que no se puede sencillamente exportar las normas que aplican para lo que ahora entendemos como entidad supervisada a las empresas supervisadas, porque por un lado los riesgos son diferentes, los impactos de las operaciones de esas empresas en el público son diferentes y consecuentemente es necesario modular el peso de la regulación sobre los diferentes integrantes del grupo financiero, y en ese contexto es que es importante tener claro cuál es la diferencia entre una entidad supervisada y una empresa supervisada. La norma, me refiero a la ley, perdón, define también o establece parámetros para definir quién va a ser el supervisor responsable. Y expresamente señala que el supervisor responsable de los grupos y conglomerados financieros será aquel que como supervisor natural supervise a la entidad que posea el mayor monto de activos totales o activos netos administrados. Esto es, si de repente en un grupo financiero el banco tiene más activos que la aseguradora, pues el supervisor responsable sería la SUGEF. Si la aseguradora es más grande que el banco, entonces el supervisor responsable sería la SUGESE. Ahora, esa estructura de activos a nivel de un grupo conglomerado financiero puede variar en el tiempo. Entonces, el supervisor responsable, si se aplica esa regla, también es susceptible de ser modificado, ¿verdad? Podría de repente dejar de ser la SUGEF para que pase a ser SUGES, ¿verdad? Y eso está todo dentro de lo que dispone la ley 7558 en los nuevos textos de ese capítulo, de esa sección tercera del capítulo cuarto. En cuanto a riesgos, bueno, me parece que es importante decir por qué o enfatizar por qué es necesario revisar la regulación de grupos y conglomerados financieros que está dispersa en la diferente normativa emitida por el CONACYF. El principal riesgo que se apunta en relación con los grupos y conglomerados financieros es el riesgo de contagio, ¿verdad? Existen una serie de situaciones que pueden conllevar la caída de una empresa o de una entidad dentro de un grupo financiero, y eso puede afectar a las empresas hermanas dentro de ese grupo conglomerado financiero. Lo que se ha observado es que, por ejemplo, las pérdidas en uno de los integrantes en una de las empresas integrantes del grupo pueden consumir los recursos que en algún momento estaban destinados para el crecimiento en otra de las entidades o empresas del grupo. Esto lo que quiere decir es que desde el punto de vista estratégico, la caída de un grupo, de una empresa dentro de un grupo financiero puede modificar no solamente
las áreas de negocio, sino también las expectativas de los grupos en relación con el futuro, con el crecimiento futuro de las empresas, ¿verdad? Por salvar una empresa de un grupo financiero, de una entidad o empresa de un grupo financiero, se pueden frenar los proyectos de desarrollo en otras empresas del grupo financiero. Cuando se tiene una situación problemática en una empresa del grupo financiero, una controladora podría verse movida o motivada para exigir de las otras subsidiarias de diferente manera, a través, por ejemplo, de la distribución de dividendos o de otras prácticas similares, la dotación de los recursos necesarios para subsanar la situación en esa empresa. Y esto también impacta los proyectos a futuro de las entidades individuales, ¿verdad? Y por eso es que es importante que las entidades, los grupos financieros, operen con políticas que sean transversales para todo el grupo conglomerado financiero. Las dificultades económicas de uno de los integrantes del grupo o conglomerado financiero pueden afectar también la confianza del público en el grupo en su conjunto. Esto es evidente y tenemos ejemplos recientes, ¿verdad? En el que un grupo financiero local se vio impactado en su reputación, en la confianza del público, por problemas que comenzaron en otras, o por lo menos así se percibe desde la prensa, ¿verdad?, en otras empresas del grupo conglomerado financiero. Ahora, si la empresa percibe un problema en uno de los integrantes, o más bien si percibe que la empresa con un supervisor natural está siendo utilizada para subsanar los problemas que se están enfrentando en otras empresas del grupo financiero, pues naturalmente esto puede socavar la confianza que se tenga en el grupo en general y en la entidad regulada directamente en particular. A pesar de que el riesgo de contagio es probablemente el riesgo más importante dentro de los que se evalúan en el contexto de grupos y conglomerados financieros, también existe un riesgo sistémico. Y cuando hablamos de riesgo sistémico, a pesar de que uno está más acostumbrado a escucharlo en el contexto de entidades individuales, por lo menos localmente, lo cierto es que existen grupos, como habíamos dicho, cuyo fallo puede afectar a un sistema financiero o a una economía en general. Y este es un tema que preocupa a los reguladores a nivel internacional y que obliga también a revisar la normativa con la que se está midiendo la solvencia de los grupos, la solvencia por un lado de los grupos y conglomerados financieros, pero también la gestión transversal que se espera que se tenga de esos riesgos a nivel del grupo conglomerado. Ahora, como ven, todo el tema del marco regulatorio representa la modificación del marco regulatorio en materia de grupos financieros representa retos importantes, ¿verdad? La regulación costarricense tiene, como habíamos dicho, dispersas en todo el portafolio de normas las disposiciones que son aplicables a los grupos y conglomerados financieros. Y eso se constituye en una de las oportunidades que en este momento se tienen para, de alguna manera, integrar esa normativa y facilitar su aplicación en el sector financiero. Por otro lado, hay un reto importante y es que en los últimos meses se ha estado valorando que existen
riesgos o actividades que son similares en diferentes áreas de los grupos financieros y que podrían tener un tratamiento diferente en cada superintendencia, ¿verdad? Y eso es por el enfoque de silos que ha tenido la supervisión y la regulación a lo largo del tiempo. Bueno, esta es una oportunidad para corregir eventuales asimetrías que existan en la regulación actual a nivel del sistema financiero y cerrar las posibilidades de arbitraje, ¿verdad? Eso como uno de los retos y también como que también se traduce en una oportunidad. En realidad, el marco regulatorio es muy extenso, requiere una revisión integral para ajustarlo a los nuevos requerimientos que exige la supervisión de grupos y conglomerados financieros, y sin duda es una de las tareas que estarían acometiendo las superintendencias por un lado y el Consejo Nacional de Supervisión por el otro en su faceta de aprobador de la regulación del sistema financiero. El otro reto que sin duda plantean las modificaciones a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica es precisamente la necesidad de atender un mayor número de supervisados, de definir un modelo de supervisión para esos supervisados, y los recursos son escasos. De todos modos, que ya los nuevos riesgos que se valoran a nivel individual exigen recursos con diferentes características y tal vez en volumen también un mayor volumen de recurso humano. Bueno, las nuevas actividades que se exigen para el regulador pues plantean un reto de cómo se van a satisfacer esas obligaciones con los recursos actuales, ¿verdad? O con las limitaciones que se tienen para crecer desde el punto de vista de las superintendencias. Esto es sin duda uno de los temas que más deben preocupar al supervisor, porque efectivamente el modelo de supervisión de los grupos y conglomerados financieros plantea estas situaciones que definitivamente son críticas. Ahora ya entendido qué son los grupos financieros, cuáles son los cambios que están operando en la regulación de los grupos financieros, pues lo que corresponde es hacer esa revisión de la regulación actual. Hoy, les decía, tenemos disposiciones sobre grupos financieros en el reglamento de autorizaciones, que este reglamento de autorizaciones es el actual acuerdo SUGEF 808, SUGEF 808, que mezcla los procesos de autorización de grupos y conglomerados financieros, y esta regulación es aplicada por los diferentes reguladores en el proceso de autorización de los grupos, de sus grupos y conglomerados financieros, con las normas específicas aplicables para la autorización de entidades supervisadas por SUGEF. Bueno, esta podría ser una oportunidad para para desligar esos dos procesos, autorizaciones de entidades supervisadas por SUGEF, de lo de grupos financieros, ¿verdad? Y de revisar, por supuesto, cuáles son las expectativas que se tienen desde el punto de vista de principios internacionales para incorporarlos en la regulación ya propiamente de los grupos y conglomerados financieros. Hay que establecer nuevos parámetros para las empresas reguladas, cuáles son las condiciones de ingreso que se van a exigir a estas empresas, cuándo una empresa necesariamente debe ser incluida en el grupo financiero. Hoy, o por lo menos hasta ahora, había sido muy sencillo, ¿verdad? Porque teníamos que la ley prescribía que una entidad debe formar parte del grupo financiero cuando, en relación con las empresas que ya forman parte del grupo financiero, mantenía relaciones de grupo de hecho, es decir, compartían infraestructura, ofrecían servicios integrales, actuaban de manera conjunta. Esos presupuestos
de grupo de hecho, que eran los que marcaban la línea para exigir la incorporación de una empresa al grupo, desaparece de la legislación y es más bien ahora a través de los reglamentos, pero entendido que es atendiendo las prácticas y los principios internacionales que se establecen los criterios que servirían para exigir la incorporación de una empresa al grupo conglomerado financiero. Entonces, esta es una tarea importante que, por supuesto, abrirá brechas en relación con los grupos que ya tenemos incorporados, pues algunos de ellos, probablemente algunas de estas empresas no cumplirán las nuevas condiciones para formar parte de un grupo financiero. Entonces habrá que ver de qué manera se manejan esas situaciones. En el caso de gobierno corporativo, las normas que emitió el CONACYT en el año 2016 claramente establece la necesidad de que a nivel individual las empresas tengan políticas y una gobernanza que esté alineada con la gobernanza de la sociedad controladora. Pero esto es muy diferente a lo que se espera desde el punto de vista de principios internacionales en relación con el gobierno corporativo, que es básicamente que las empresas que conforman el grupo financiero, atendiendo al principio de proporcionalidad, cumpla también con los principios que son aplicables a las entidades reguladas. Este enfoque, por supuesto, obliga a una revisión de todo el marco de gobierno corporativo para determinar dónde se van a hacer las excepciones y cómo se van a manejar los diferentes aspectos de gobierno corporativo, sobre todo para empresas supervisadas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la conformación de la conformación de los comités. La norma hoy exige que las entidades supervisadas directamente mantengan comités, algunos comités obligatorios. Atendiendo al principio de proporcionalidad, uno pensaría que existen empresas dentro de un grupo o conglomerado financiero que no requiera de estos comités. Lo que pasa es que la norma, tal cual está, exige de todas las entidades la conformación de esos comités. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se maneja desde el punto de vista normativo este tema que en la norma de gobierno corporativo es de cumplimiento. Y en este tema de cumplimiento yo creo que también hay que hacer la aclaración, ¿verdad? En la norma de gobierno corporativo conviven normas que son de cumplimiento con principios. Para los principios pareciera no ser tan complicado la adecuación o la adopción del reglamento de gobierno corporativo a las empresas supervisadas, pero en el caso de las normas de cumplimiento, eso no es tan claro, ¿verdad? Así que no podríamos pensar sencillamente en exportar estas normas a las empresas que conforman, que también integran los grupos y conglomerados financieros. En materia de idoneidad, hay elementos o por lo menos los principios internacionales, los emitidos por el Joint Forum, sí son claros en cuanto a la necesidad de que se exijan requisitos de idoneidad a todos los integrantes de los grupos y conglomerados financieros. Nosotros en la normativa sobre gobierno corporativo tenemos criterios de idoneidad, pero no se llega en gobierno corporativo no se llega a normas de cumplimiento. Para el mercado, para el sector bancario, para las entidades supervisadas por su jefe, sí existen disposiciones de cumplimiento relacionadas con idoneidad, que están de alguna manera alineadas con las expectativas de Basilea en materia de idoneidad, y revisando los temas que plantea el Joint Forum en relación con idoneidad, tampoco está muy alejado
de lo que ahí en términos generales se plantea. Si es necesaria la revisión, pero sobre todo es necesario modificar el alcance de esa regulación de manera que sea aplicable a todas las empresas que integran el grupo conglomerado financiero. Hablábamos hace un tema de algunas asimetrías que podría presentar la regulación, y en el tema de idoneidad, bueno, ahí tenemos una asimetría, ¿verdad? Cuando a las entidades supervisadas por su jefe se les requieren ciertas condiciones mínimas de idoneidad para los miembros del órgano de dirección, de la alta gerencia y de los responsables de los órganos de control dentro de las entidades, que no existen en el caso de, por ejemplo, de seguros, donde todo descansa en los principios que ya plantea gobierno corporativo. Bueno, esas asimetrías, aquí tenemos una oportunidad de cerrar esas asimetrías, ¿verdad? Adicionalmente tenemos todo el tema de adecuación de capital. Y en materia de adecuación de capital, tenemos un enfoque de suficiencia de capital para grupos o conglomerados financieros, pero que se desarrolló en función de las posibilidades que ofrecía a la supervisión la ley original de la ley 7558. El cambio de paradigma, ¿verdad? De esa sección tercera de grupos y conglomerados financieros, exige una revisión de ese modelo de suficiencia de capital, porque existen otras formas más allá de la suma de déficit y superávit que presenta hoy la regulación, y que podrían valorarse a efectos de llegar a una medida de capital que realmente responda a las nuevas posibilidades que ofrece la ley a los supervisores. Entonces, ese es un campo que sin duda es importante para la supervisión, ¿verdad? Y en eso se estará haciendo la revisión que corresponde. Finalmente, en materia de grupo vinculado y grupo económico, ahí existen otras posibilidades de hacer ajustes normativos, ya no tanto para atender el tema de las concentraciones de crédito, que es el origen que tiene la norma de grupos vinculados y de grupo de interés económico, las normas actuales, la 504 y la 404, sino también porque estas normas son utilizadas como referencia. La conformación del grupo vinculado o la conformación del grupo económico son utilizadas como referencia en otros procesos de autorización de otras entidades del sector financiero, por ejemplo en seguros, ¿verdad? El concepto de vinculación que utiliza la norma de autorizaciones de seguros descansa en el concepto de grupo vinculado que aplica para bancos, y en ese sentido una revisión, se hace necesaria una revisión que amplíe el alcance de la norma de grupo vinculado, por lo menos en ese capítulo que define cómo se constituyen esos grupos, de manera que sean aplicados en otros sectores o en otros subsectores del mercado financiero, ¿verdad? Y esto es particularmente importante también porque a partir de esa definición de grupo vinculado es que se va a exigir a los grupos financieros incorporar otras empresas o excluirlas del grupo, de un grupo financiero o un conglomerado financiero constituido. En realidad, estas son las principales áreas que estaría tocando la regulación de grupos y conglomerados financieros, y que debería o que está en la agenda de las superintendencias para los próximos meses, ¿verdad? Está en la hoja de ruta de las superintendencias, sobre todo porque, como les decía al principio, hay una necesidad real de adoptar
o de aterrizar esos contenidos de la ley 7558, de los nuevos textos, en materia de supervisión de grupos y conglomerados financieros. Yo había preparado algunas filminas adicionales, por supuesto no nos va a dar tiempo de conversar sobre algunos estándares particulares que tienen que ver con estos temas que les he comentado en la última hora, ¿verdad? Lamentablemente no nos da tiempo de conversar o de ampliar sobre esos temas, pero básicamente yo creo que ya hemos cubierto lo que fundamentalmente está como preocupación o los temas de actualidad que deberían estarse considerando de cara a lo que en los próximos meses y en el mediano plazo podríamos estar observando en la regulación y en la supervisión del mercado financiero. Aquí tal vez la única acotación adicional y final que yo quisiera hacerles es que el modelo de supervisión de grupos y conglomerados financieros no debe tenerse, a pesar de que, como les decía al principio, los cambios en la legislación son un parteaguas. Lo cierto es que no se va a cambiar, eso no implica un cambio en la supervisión individual de lo que hasta hoy entendemos como entidades supervisadas, ¿verdad? Se trata más bien de un enfoque complementario para tener una visión completa y general del riesgo que realmente enfrentan las entidades que tienen ese supervisor natural y que definitivamente en el contexto actual, ¿verdad? De servicios integrados se convierte cada vez más en una necesidad de que se transforme el sistema de supervisión en un sistema que garantice que se tiene esa visión general de riesgos a nivel de todo el grupo o conglomerado financiero.